Urbanbat, como organización, somos una cooperativa de iniciativa social que nos dedicamos a la arquitectura, el urbanismo participativo, la investigación y la producción de cultura crítica. Entonces sí que es verdad que abordamos todas esas disciplinas de una forma como muy poliédrica, ¿no? Mezclando arquitectura y urbanismo con ciencias sociales, con producción cultural, introduciendo las prácticas artísticas también en todos los procesos que desarrollamos. Y realmente es un proyecto que nace un poco del deseo de, primero, como personas curiosas que somos, de comprender el hábitat, ¿no? Que en nuestro caso es la ciudad en la que vivimos, que es un sistema como complejo y bien interesante, ¿no? A nivel relacional y a nivel de construcción y de consumo de territorio, como para detenerse a comprender. Y aparte, como trasladar, como construir un proyecto de pedagogía urbana que sea capaz de trasladar al conjunto de la ciudadanía a qué tipo de lógicas responde la ciudad contemporánea, ¿no? Eso nos lleva a trabajar sobre otra forma de contar, también porque nos interesa mucho trabajar con otros formatos, con otros lenguajes, tal vez más inclusivos, o que se abran más allá de los marcos tradicionales de lo que es habitualmente explicar la arquitectura y el urbanismo. Y como nos gustan mucho las prácticas culturales, siempre hemos querido como contarlo desde ahí, ¿no? Con otro tipo de lenguajes, con otro tipo de formatos, abriéndonos a otras formas de contar la ciudad, de hablar sobre arquitectura, de urbanismo, ¿no? Y de ahí nace un poco aquello por lo que creo que nos conoce la mayoría de la gente, que es el festival, que lleva el mismo nombre que nosotros, es el Festival Urbanbat, y no hemos sido muy originales, y que realmente es lo que recoge todos esos cruces y esas miradas, ¿no? Sobre la ciudad. Yo creo que la arquitectura necesita, para comprenderse, para continuar desarrollándose y para solucionar los problemas de la gente, necesita, digamos, salir de su campo disciplinario, ¿no? Porque si no, la arquitectura propiamente dicha como disciplina, entendemos que es como incapaz, en nuestra opinión, de solucionar esos problemas y de entender también la realidad y el contexto urbano en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura afecta o tiene que ser afectada por otras disciplinas como la filosofía, el arte, la sociología, y además también esas otras disciplinas tienen que ser también contaminadas y afectadas por la arquitectura, ¿no? Nosotros solemos decir que nos gusta entender nuestra práctica como indisciplinada, porque es un cruce también de esos saberes, ¿no? Que se retroalimentan unos con otros, y entendemos que la forma en la que esos saberes o esas disciplinas se comunican es a través del diálogo y de la escucha activa como una herramienta de diseño, ¿no? El festival hace un poco como de antena y de altavoz a la vez, ¿no? De alguna forma recoge muchas de las preocupaciones y de las conversaciones que tenemos, ¿no? Y de las cosas que nos inquietan sobre la ciudad. Es una forma de dedicarle un tiempo a investigar sobre esos temas, ¿no? Y todas esas conversaciones y esas preocupaciones, digamos que cristalizan luego en toda la investigación que acaba cogiendo forma del festival. Pero a la vez, los propios aprendizajes que vamos adquiriendo a través del festival los trasladamos luego a nuestras otras prácticas que tienen que ver con el desarrollo de procesos participativos, con la forma en la que investigamos, que tiene mucho también que ver con la forma en la que se investiga desde el ámbito cultural, la forma en la que se transmiten los conocimientos que adquirimos a través de las prácticas artísticas y culturales. Entonces hay como unos vasos comunicantes en la que de alguna forma todo se contamina y se contagia, ¿no? Quizás también el festival nos ayuda a replantear nuestras propias prácticas, a cuestionar también nuestras propias prácticas, a pensar que no todo se soluciona con arquitectura, sino que hay otras posibilidades que no son tan materiales, pero que acaban siendo también arquitectura. Y que pueden ser desde procesos colaborativos, desde diseño de metodologías de trabajo compartido, desde pautas para trabajar la activación de espacios comunes en las viviendas públicas. Bueno, todas una serie de elementos que no necesariamente tienen que acabar siendo una arquitectura material, pero sí son una arquitectura procesual, ¿no?
El festival surge de la necesidad de plantear o hacernos la pregunta en relación a de qué forma la arquitectura puede favorecer o no los espacios de convivencia, ¿no? Los espacios de intercambio, los espacios de encuentro. Y es ese mismo querer ser encuentro el que de alguna forma luego nos motiva a seguir trabajando en el festival. El festival, ya desde el primer momento, el festival no solo es un espacio de encuentro donde se comparten experiencias, sino también hay una serie de talleres que celebramos donde ponemos en relación a arquitectos con organizaciones sociales para la construcción el codiseño de determinadas infraestructuras, o también nos planteamos y debatimos con las personas sobre cuáles son los derechos urbanos. Hablamos también con profesores, con alumnado, con niños, con niñas, con entidades sociales. O sea, nuestro cruce también en ese intento de querer acercar a una gran diversidad de personas al campo de la arquitectura es lo que de alguna forma nos permite desarrollar y celebrar todos los años el festival. Empieza con un evento, pero luego nos damos cuenta de que el propio proceso de investigación de los temas que abordamos en el festival es ya en sí un proceso que tiene que ser compartido, ¿no? Y ese proceso de investigación lo compartimos, por ejemplo, con grupos de investigación de la academia, con las escuelas de arquitectura, con las escuelas de diseño, trabajamos con el alumnado también, generamos una serie de conocimientos que también compartimos a través de los textos de los que decía Gorka, o de las píldoras urbanas, de los pequeños vídeos también que hemos compartido en redes, o de los podcasts que estamos haciendo ahora. Una forma como de compartir esa investigación previa también a la celebración del festival, que también culmina con una serie de acciones, encuentros y eventos también que son en formatos muy distintos, ¿no? Desde un taller de cocina hasta una serie de visitas, hasta una serie de acciones performativas, ¿no? O sea, cada año vamos como modificando también los propios formatos, pero también la propia metodología de trabajo de investigación. El festival no quiere ser un espacio únicamente exclusivo para arquitectos y expertas en el ámbito de la arquitectura y del diseño, sino que convocamos a un público que viene desde cualquier tipo de lugar, ¿no? Esa es un poco nuestra motivación. Es verdad que el festival todos los años hace preguntas por las que prácticamente cualquiera se puede seguir interpelado, ¿no? ¿A quién no le afecta cómo nos alimentamos en las ciudades? ¿O a quién no le afecta la forma en la que deberíamos de cuidar mucho más el ecosistema urbano para que fuera mucho más amable con la ciudadanía, ¿no? ¿O a quién no le interpela qué es lo que está ocurriendo con los procesos migratorios que cada vez tienen más intensidad y más visibilidad en la ciudad, y que eso también está transformando nuestra forma de vivir, el paisaje urbano, nuestra forma de relacionarnos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hacer esas preguntas que tienen que ver con cosas que están sucediendo y de los que todos y todas nos sentimos partícipes abre mucho como la posibilidad de entrada, ¿no? de públicos muy diversos realmente, ¿no? Sí, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con la comunidad de Manteros y el IED de Kunsthal, y yo creo que fue muy enriquecedor, sobre todo para el propio alumnado, pero también para la comunidad de Manteros, ¿no? Ese momento, ese encuentro que provocamos a través del festival para hablar sobre cuál es la situación real de esas personas que acaban de llegar y que tienen que trabajar en la calle, ¿no? Entender también cómo las relaciones que se producen en esas comunidades de apoyo mutuo y cómo eso puede trasladarse a un diseño que se adapte a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Por otro lado, creo que hemos aprendido también a diseñar, a cogerle la medida a los procesos participativos. Y yo creo que el secreto también está en entender bien con quiénes estamos trabajando, cuáles son las expectativas y los deseos de cada uno de los agentes que participan en ese proceso,
ser muy claros y muy honestos a la hora de trasladar hasta dónde podemos llegar con esos procesos, hacer pedagogía y hacer también de traductores de cuestiones técnicas que la ciudadanía necesita saber para entender también la complejidad de lo que supone gestionar la ciudad, porque cuando esa información técnica se entiende y se comprende, quizás los ciudadanos y ciudadanas entienden mejor o pueden llegar a entender mejor cuál es un poco qué es lo que pasa, ¿no?, en sus ciudades. Entonces ahí nosotros hacemos una labor como de traductores entre, digamos, entre esas personas que tienen toda esa información en la cabeza y a veces no saben cómo explicar las cosas, ¿no?, a las personas, y nosotros intentamos como, bueno, pues explicarlo de forma pedagógica y de forma muy llana, ¿no? Y eso nos ha enseñado también el festival. En el momento en el que nosotros tenemos el deseo de acercar a un público muy general al festival, intentamos hacer un ejercicio de traducción y de utilización del lenguaje sencillo para que todo el mundo se sienta interpelado en ese festival. Y eso mismo lo traducimos y lo trasladamos a nuestras prácticas participativas, ¿no? Pero sobre todo para mí la clave está en eso, en diseñar bien el proceso participativo, en tiempos, en objetivos, en implicación personal, en implicación ciudadana, en recursos también que necesita ese proceso participativo, ¿no? No vale cualquier metodología para cualquier caso, sino que entendemos que hay que hacer proyectos como muy específicos, como trajes a medida, digamos, para cada uno de los casos. Y no es fácil, ¿eh? La postura que nos toca adoptar entre el traductor, el mediador y ocupar como ese espacio intermedio entre quien convoca el proceso participativo, que normalmente suele ser la institución pública, ¿no?, y los ciudadanos, que muchas veces tienen como otro tipo de deseos o necesidades, digamos que no es fácil. No es fácil no solo por eso, no solo porque se generen tensiones, sino porque al final tú no dejas de tener también una opinión y tus propias tensiones, ¿no?, y que muchas veces te gustaría tirar en un sentido o en el otro, a veces porque crees que la administración está utilizando el proceso participativo de forma instrumental y sin cuidarlo ni en tiempo ni en forma, ¿no? Eso sucede a veces, y otras veces porque crees que la ciudadanía tampoco está optando por las mejores de las opciones. Tenemos como demasiadas esperanzas a veces puestas en la opinión de la ciudadanía y luego te das cuenta que muchas veces es, joder, por favor, o sea, esto no es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Creo que tendríamos que llevarlo hacia otro lugar. Entonces, bueno, te mueves en un espacio como ciertamente incómodo muchas veces, pero al final tu papel tiene que ser un poco el de mediador y el de hacer comprender a ambas partes, ¿no?, que hay otros espacios comunes que pueden ocupar ambas partes, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Sí, y quizás también para que esa ciudadanía tenga una opinión o un criterio formado, necesita de espacios de, digamos, de conocimiento o de comprensión, ¿no?, de todos esos fenómenos, y por eso también el festival tiene esa vocación de acercarse a toda esa comunidad que luego necesitamos que tenga un criterio, ¿no?, para poder participar en esos procesos. Falta mucha pedagogía de la participación y mucho tiempo como para comprender, entender, asumir y gestionar toda la información necesaria para hacer un buen proceso participativo. Yo creo que la participación debería de ser una escuela, ¿no?, que estuviera activa durante todo el tiempo, y eso nos haría como madurar mucho más cualquier proceso de toma de decisiones. La vivienda expandida es un modelo intermedio entre, digamos, la vivienda privativa, ¿no?, el concepto de yo entro a mi casa y ya este es mi espacio privado y personal, y digamos la vivienda colaborativa o la vivienda colectiva, ¿no?, que está tan en auge hoy en día y que también, bueno, pues fomenta digamos el uso de espacios comunes, ¿no? En medio de esos dos modelos aparece para nosotras la vivienda expandida como una solución, digamos, intermedia
a la posibilidad de poder sacar de nuestros espacios privados, de nuestros hogares, aquellas actividades que realizamos de forma puntual, no diariamente, que no necesariamente necesitan de un espacio único en nuestros programas y en nuestras viviendas, y que las podemos trasladar a esas plantas bajas que actualmente están en desuso en la ciudad. El porcentaje de locales comerciales en desuso en las ciudades está alrededor de un 35%. Nosotros hicimos una especie de cálculo, agrupamos toda esa superficie y nos dimos cuenta de que la superficie total de esa desocupación alcanzaba, digamos, 5 estadios de San Mamés, ¿no?, en Bilbao. Claro, eso es una superficie que, si la colocas, digamos, toda junta, te das cuenta de que son espacios, son construcciones que ya están ejecutadas, que han tenido un consumo energético y que están deshabitadas hoy en día, ¿no? Y eso, pues eso supone que no hay una activación económica de esos espacios, pero tampoco se vive en esos espacios, ¿no? Tampoco hay una ocupación, digamos, vivencial de esos espacios. Entonces nosotros lo que proponemos es la promoción de esos espacios como espacios de intercambio, que pueden ser desde cocinas comunitarias, como espacios para la celebración de actividades, pueden ser habitaciones satélites para la acogida de familiares que pueden venir a visitarte una vez al año, o pueden servir también para primeras emancipaciones, para personas jóvenes, o quizás, por ejemplo, para alojar a tus familiares que se pueden encontrar enfermos en un periodo de tiempo y tú no tienes un espacio en tu casa para poder alojarlos, ¿no? Una serie de funciones que normalmente las acogemos en nuestras viviendas, en algunos casos de forma, pues, un poco así como improvisada y con poco espacio, y que quizás podríamos trasladarlos a esos espacios compartidos. Además, podría ser una fórmula interesante, pues, para activar también o para darle solución a ese problema de la soledad no deseada en las ciudades, generar espacios de intercambio intergeneracional, también la generación de nuevas economías también, con el alquiler o el consumo de esos espacios también de forma temporal. Bueno, también podría reducir los desplazamientos que realizamos, ¿no?, diariamente, porque pueden convertirse también en espacios puntuales para el teletrabajo. Una serie de funciones que nos pueden permitir también generar una mayor vitalidad en nuestros barrios. Y en eso estamos trabajando ahora. Nosotros ahora, hilando muchas de las cosas que hemos traído a esta conversación, estamos con un proyecto muy chulo, que también es un proyecto que mezcla muchos saberes y que es de construcción de vivienda en los centros de las ciudades. Es un proyecto que se llama Cabian. Cabian en euskera es una palabra muy bonita que significa anidar, y que de alguna forma es como anidar pequeñas viviendas muy fácilmente y rápidamente construibles a través de un sistema de madera que es el entramado ligero de madera, y que estamos haciendo precisamente con alguien con quien tenemos mucha relación a partir de aquella red de arquitecturas colectivas que es Estradel 3, que es un estudio de Barcelona con el que nos hemos ido también entrelazando en varios proyectos, pero que en este creo que se formaliza de una forma muy, muy potente. Con ellos estamos diseñando este tipo de pequeños nidos, este tipo de pequeñas viviendas que de alguna forma sirven para cubrir todos aquellos espacios que aún quedan libres en el centro de las ciudades, que pueden ser pequeños solares en berbecho, que a los grandes constructores parece no interesarles en exceso, ¿no? O aquellos edificios que todavía, ¿no?, como si fueran una dentadura que todavía queda por empastar, tienen esa capacidad de crecimiento, a veces incluso entre bloques, ¿no?, y que estamos intentando empastar a través de este sistema. Encima es un sistema que es tan fácilmente construible que lo estamos haciendo a través de un módulo de formación con Peñascal Cooperativa, que es una cooperativa del tercer sector de aquí muy potente en Bilbao, que trabaja fundamentalmente
dando formación a jóvenes en riesgo de exclusión social. Entonces ellos tienen un taller de carpintería, un taller de construcción en madera, al que hemos trasladado esta otra forma de construir, y ahora mismo están haciendo un prototipo de vivienda, mientras en paralelo nosotros estamos investigando todos esos espacios de oportunidad que se dan en la ciudad de Bilbao y que tenemos como bastante bien mapeada, que serían capaces de dotar en el centro de la ciudad en más de 2000 viviendas aproximadamente, ¿no? Y consolidar todo ese tejido urbano sin necesidad de salirnos fuera de la ciudad, con lo que eso significa también de fijar población en el centro de las ciudades, de seguir trabajando por el arraigo de todas aquellas personas que tienen difícil acceso, ¿no?, a una vivienda, porque estas viviendas son económicamente muy viables y por lo tanto deberían de ser muy baratas de adquirir, sobre todo en régimen de alquiler, y si somos capaces de convencer a la administración pública de que hay una oportunidad, ¿no?, de generar vivienda pública en alquiler. Y bueno, pues tiene también que ver con temas de movilidad, de no tener que desplazarnos tanto para poder cubrir las necesidades del día a día en el centro de las ciudades. Tiene esa dimensión como de movilidad, esa dimensión social, esa posibilidad de trabajar construyendo vivienda con manos pequeñas, ¿no?, a través de pequeños talleres, salirnos de las lógicas de que solo los grandes promotores pueden construir vivienda, ¿no?, y pensar que, como estamos demostrando, pequeños talleres también son capaces de construir viviendas, generar unas condiciones en las que rompemos con el sesgo de género, porque las mujeres trabajando dentro de naves, construyendo esos módulos prefabricados, tienen fácil acceso a trabajar también en la construcción de la vivienda. Bueno, creo que tiene como muchos ingredientes, desde lo colaborativo a lo sostenible, a trabajar el arraigo, a generar una herramienta o una estrategia antigentrificación. Tiene muchos mimbres de todo eso que nos gusta en cuanto a seguir trabajando la posibilidad de vivir en la ciudad, que creo que es como muy, muy potente en este caso, ¿no? Sí, y además también viene motivada como de la desafección existente entre, digamos, la gente que construye arquitectura y la gente que diseña arquitectura, ¿no? O sea, vemos que hay como una especie de separación entre quien diseña y quien construye, y existe también existe, es verdad, que una necesidad de promover o de volver a promover el sector de la construcción en unas condiciones dignas, ¿no? Y el entender también que la construcción en madera puede ser una construcción especializada que puede promover también trabajo, ¿no?, un trabajo digno. Por tanto, creemos que esta motivación de crear como pequeños artesanos que pueden volver al ámbito de la construcción para generar una buena calidad en la arquitectura, creemos que este proyecto también nos puede permitir investigar en ese campo.